Atención, hablamos sobre salud mental. Ante la desinformación y la sobremedicación, Psicopíldoras, un podcast de Sara Ramírez y Peter de Jesús. Hola, muy buenas. Arrancamos una nueva psicopíldora, esta vez acompañada de la psicóloga Claudia Méndez. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, preparada para la psicopíldora de hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión, ya que Peter nos ha abandonado un poquito, pero en otros episodios volverá con nosotros. Esta vez hablaremos de un tema que nos interesa mucho a las dos, que es el autismo. Y bueno, estaremos hablando un poco de en qué consiste, algunos mitos alrededor de esta mal llamada enfermedad o trastorno y un poco pues las características que tiene, experiencias que hemos tenido con la comunidad autista y demás. ¿Quieres empezar tú explicando un poco qué es el autismo? Vale, bueno, el autismo se caracteriza principalmente por las siguientes características. La primera, pues las personas que tienen este diagnóstico suelen llevar a cabo pues actividades repetitivas, tienen unos intereses muy restringidos y por último, que personalmente diría que es como el aspecto más importante, tienen una grave alteración en la comunicación social. Vale, entonces podemos decir que el autismo ha pasado de ser solo síndrome de Asperger y autismo como tal a un trastorno del espectro autista que se llama, ya que pues las personas autistas, yo prefiero referirme a estas personas como autistas y no a personas con autismo, porque en general las personas que tienen un trastorno, los psicólogos nos referimos a ellas con personas con ansiedad, personas con depresión, no personas depresivas, por ejemplo, porque es algo aparte de esa persona en cierto sentido, es decir, no esa persona es el trastorno en sí, pero en la comunidad autista, yo que he tenido algún acercamiento con ellos, pues es verdad que gran parte prefieren que los llamen autistas porque más que un trastorno, ellos y ellas lo ven como una condición del espectro autista. Entonces eso, yo me voy a referir como personas autistas y no personas con autismo porque me siento más cómoda. Entonces en general podemos decir que estas personas autistas pues se mueven en un espectro muy amplio en el que no solo es la típica imagen de un niño aislado que no habla, que se mece en la esquina él solo. Claro, hay personas que manifiestan este trastorno de muchas formas diferentes, entonces una persona autista no va a ser igual que otra, que esto es uno de los mitos que existe hoy en día y hay que desmentirlo, porque no todos van a cumplir los mismos criterios, pero igualmente van a seguir teniendo ese trastorno. Efectivamente, yo por ejemplo hice mis prácticas de grado en una asociación de autismo, de personas autistas, y me sorprendió mucho porque claro, en la carrera lo que damos es como muy patológico todo, como muy criterios muy definidos y cerrados, y yo cuando llegué ahí pues vi a niños, a adolescentes y adultos. Diferentes perfiles. Exacto, algunos pues era más tímido, más reservado, tenían más dificultades sociales, y otra niña sobre todo con la que conecté muchísimo pues era de todo lo contrario, era súper abierta, me preguntaba de todo, era súper cariñosa. Entonces, en general podemos hablar de que el grado de autismo no tiene que ver tanto con si es más o menos autista, porque autistas son todos. Exacto. Sino referente al grado de apoyo que necesite cada persona. Sí, y también un poco en función de cuáles son esas habilidades ya que tiene y las herramientas que haya pues ideado la misma persona, o en función de si acude a terapia, los apoyos de la familia, de los amigos, sobre todo también el colegio, porque se me olvidó mencionar antes que este trastorno se suele diagnosticar en la etapa de la infancia, sobre los 3-4 años. Entonces, el colegio es un punto muy importante en el que se puede apoyar este menor para poder ser un adulto, digamos, funcional, ¿no?, en el futuro. ¿Quieres hablar un poco de los 3 grados que existen en esta condición? Bueno, el
hay 3 grados, como dijiste. El primero haría un poco referencia a lo que es el Asperger, ¿no? Porque son personas que no necesitan ese grado tan alto de apoyo y ellos también algo que los diferencia de otras personas del espectro es que pueden desarrollar el lenguaje hasta cierto punto. Y claro, esto es una ayuda que les puede dar bastante beneficio a la hora de la comunicación, pero igualmente siguen teniendo alteración en este aspecto, ¿no? Después del grado 2 necesitaría un poco más de ayuda, ¿no? En el tema de pues, realizar actividades, comunicarse con los demás, la expresión de las emociones, que también es un rasgo muy determinante en este trastorno, porque tienen bastantes dificultades a la hora de expresar e identificar las emociones, tanto en uno mismo como en las otras personas. Y ya después estaría el grado 3, que esto ya son personas que no pueden ser tan independientes como quizás desearían. Cierto es que se suele decir que, o es más probable que en el grado 3 estén aquellas personas que no tienen esa comunicación verbal, pero sí es verdad que yo he asistido a varios cursos y varias charlas dados por profesionales expertos en autismo, por autistas que después, yo qué sé, se dedican a la terapia ocupacional o psicólogos y demás, donde han dicho que una persona que no tenga esa comunicación verbal, sino que tenga una comunicación no verbal y se exprese, no tiene por qué ser un grado 3, sino a lo mejor puede ser un grado 2 o un grado 1, porque es eso, depende del apoyo que necesite y a Exacto. lo mejor esa persona, aunque pueda ser más difícil con esa comunicación no verbal, es decir, escribiendo a través de la música o de otras formas similares, pueden llegar a comunicarse y tener esa comunicación más recíproca con su entorno. Claro, es lo que decía yo antes, es en función de qué estrategias desarrolle la persona para poder ser funcional, ¿no? En este caso, pues lo que se suele hacer con este tipo de colectivo son los apoyos visuales, porque les ayuda más a entender las cosas, si lo ven reflejado en una imagen, un dibujo, y eso es pues un punto a favor de ellos, que sobre todo esto se puede implementar en el colegio para ayudarles pues en su ámbito educativo y se desarrollen pues igual que los otros compañeros y compañeras. Esos apoyos visuales sobre todo son pictogramas. Exacto. Que no solo se utilizan para la comunidad autista, sino también para personas sordas o para extranjeros que vengan y no tengan ni idea de español, pues son como símbolos o pequeñas imágenes que te indican pues X acciones. Y por ejemplo, Hiperdino creo que fue uno de los primeros supermercados que implementó esta iniciativa, que fue junto a la asociación en la que yo hice las prácticas, que se llama Aspercam. Y así que la gente que vea en Hiperdino quizás esos símbolos, pues que sepan que consiste en eso, en pues esas ayudas para las personas autistas y para demás personas. O por ejemplo también yo me he fijado que en algunos pasos de peatón hay 3 recuadros y dice para, mira y cruza. Y eso la verdad que está súper genial porque ya está llevando a esa inclusión de este tipo de comunidad y de otras personas que también necesitan estos apoyos visuales para poder desenvolverse en su vida diaria. La otra vez vi una imagen que decía algo como: si una planta no crece en un jardín, no cambias la planta, sino como que acomodas el jardín para que esa planta florezca o algo así. Y al final esa es un poco la idea de incluir a todo el mundo en nuestro mundo, porque no es de solo los neurotípicos, heterosexuales, normativos, sino de todo el mundo, de aquellas personas que tengan más dificultad o ciertas necesidades especiales, pues adaptar el mundo para que todos formemos parte de él. Exacto, y que paren también todos esos estigmas que hay hacia las personas no neurotípicas, ¿no? Que, por ejemplo, se me ocurre ahora que otros de los mitos que había respecto a las personas autistas es que no quieren relacionarse, no quieren tener amigos, no quieren tener pareja, no quieren expresar sus emociones, y no es eso, es simplemente que tienen dificultades para lo que decía antes, identificar sus emociones, expresarlas,
entender qué me quiere decir la otra persona con esto que me está diciendo, porque otra cosa que tienen también estas personas es que entienden el lenguaje de una forma muy literal. O sea, no puedes decirle una metáfora, una frase hecha, porque no van a entender ese significado asociado que todo el mundo da por hecho que todos vamos a entender, ¿no? Entonces, hay que tener un poco cuidado también con el tipo de lenguaje que usemos para poder ayudarle a entender qué le queremos comunicar. De hecho, mi tutora, la que me tutorizó en estas prácticas que digo, una vez me contó una anécdota que era como que le dijo a un paciente, le dijo, ponte en mi sitio, ponte en mi lugar o algo de eso. Y literalmente lo cogió y fue a ponerse en su silla. Uh-huh. Entonces es un poco saber cómo funcionan ellos y adaptar eso a nuestro entorno. Entonces contamos un poco qué estrategias o qué cosas podemos hacer que son fáciles realmente. Uh-huh. Y podrían ayudar un montón a estas personas. Vale. A mí me gustaría empezar hablando sobre el tema de cómo transmitirle afecto a estas personas que sufren autismo. Claro, sobre todo en la infancia, los padres muchas veces ven que sus hijos o hijas pues son como más reticentes a recibir, pues yo sé, un beso, un abrazo. Y claro, los padres se ven como en la tesitura de ¿y cómo le hago saber a mi hijo que le quiero? Y a ver, muchas personas no expresan afecto de la misma manera. Pues quizás pueden, no sé, preguntarle qué tal ha sido su día, decirle, hacer alguna pregunta sobre esos temas que tanto domina. Pero sean autistas o no. Claro. O sea, en general estamos muy acostumbrados, sobre todo aquí en las Islas Canarias, que son como más pegados, más cercanos, sí. A que los niños cuando llegan a un sitio tienen que besar a todo el mundo. Y a lo mejor... no le apetece. Eso, claro, no le apetece y al forzarle es como, de alguna manera le estás diciendo que si no hace eso, pues no va a recibir X cosas. O que es maleducado, sí. Exacto, porque también eso va acompañado de ciertos comentarios como, ay, eres un maleducado, eres súper frío, eres tal. O dale un beso a fulanito que si no te quedas sin esto. Y es como un pequeño chantaje o gran chantaje que tanto a niños autistas como a no autistas no hay que hacérselo, porque ese niño se va a convertir en un adulto pensando que tiene que complacer a todo el mundo para que lo quieran. Exactamente. Entonces hay que tener un poco de cuidado en este tema, qué cosas le inculcamos a nuestros hijos, ¿no? Porque sobre todo normalizamos, como estabas explicando ahora, cosas que no deberían de hacerse, porque al final vamos a condicionarles mucho su manera de expresarse y también de entender el entorno. Y al final estas habilidades sociales también se pueden aprender. Claro. Pero porque todos en mayor o menor medida tenemos esas pequeñas dificultades que, por ejemplo, no sé, el ser empático, el ser asertivo. Una persona autista puede aprender eso, que tendrá sus dificultades y a lo mejor no llega a ser la persona más asertiva del mundo, pero sí que podemos ayudarlos en esas pequeñas cosas para que les sea más fácil su día a día. No para que no sean autistas, porque siempre van a ser autistas. Exacto. Y hay que quitar ese mito de es una enfermedad, se va a curar. No tiene por qué curarse, o sea, y de hecho no lo va a hacer porque es una condición suya. Así que eso, algunas estrategias más que podemos hacer el entorno para facilitarles pues su día a día. ¿Cuál dirías? Pues yo diría que la más importante es que exista un apoyo y comprensión de su entorno más cercano, porque si ya la familia, el colegio no le aporta a ese menor o a esa menor apoyo y comprensión y ganas de aprender cuál es su situación, cómo podemos adaptarnos a ti, yo creo que si falta eso, faltaría todo. Es como la base de una casa. Si falta la base, el techo no lo puedes poner. Entonces, si falta ese apoyo social, creo que va a ser un proceso algo complicado, ¿no? No. ¿Qué más ibas a decir? Eso, que hay que tener bastante en cuenta que
tanto en esta situación como en todas, si una persona carece de apoyo social, pues su desarrollo va a ser un poco complicado. Algunos ladrillos también para construir esa casa podrían ser, pues, como hemos dicho, ellos tienen ciertos problemas en la comunicación, entonces para ayudarles podemos no hacer tantas frases largas y llenarles de frases muy seguidas, sino con frases cortas, concretas, queriendo decir el mensaje que queremos decir, sin tantas metáforas y sin tantos rodeos. Porque otra cosa que ellos tienen cierta complicación es en la ironía o en el sarcasmo. Uh-huh. Entonces, tú se lo puedes decir de broma, pero quizás esa persona no lo percibe como tal. Entonces, adaptándonos también a las características de cada persona, porque como decimos, las personas autistas son todas diferentes. Uh-huh. Si ves que esa persona no está pillando la broma, pues sé más concreto y pónselo más fácil a la hora de comunicarte con él o con ella. O también puedes explicarle pues esa metáfora También, por si por en algún otro momento alguien que no lo sepa, pues la persona pueda entenderlo. Y después también quizás en su casa puede tener esos pictogramas de lo que hablábamos, ¿no? Y también la palabra debajo para que haga asociación imagen-palabra y le sea más fácil recordarla para poder comunicarse sobre todo. De hecho, eso en casa, los pictogramas se utilizan mucho para explicarles las rutinas de cada día o las actividades que tienen que hacer, porque otra de las cosas es que ellos son como muy rígidos o poco flexibles en su pensamiento a la hora de tomar decisiones. Tienes que anticiparlos porque si hay un cambio muy brusco, pues les va a llegar a generar muchísima ansiedad y muchísimo malestar. Entonces, para evitar eso, pues anticiparles esas rutinas, lo que tienen que hacer, si a lo mejor va a venir alguien a casa nuevo, pues explicarle quién es y demás, para que estén preparados para esa situación. Entonces se suele utilizar en casa pues esos pictogramas, a lo mejor agendas visuales en el sentido de pues pones lunes, martes, miércoles, viernes hasta el domingo. Y por ejemplo, si a las 8 de la mañana tiene que despertarse, pues un pictograma, un dibujito de una persona levantándose, desayunando, yendo al colegio. Y eso le facilita un montón pues esa organización de y esa su día a día. Anticipación. Vale, ¿qué más podemos decir en cuanto a estrategias que podemos adaptar para hacerlo? Pues, por ejemplo, en el colegio, yo considero que es importante que este alumno o alumna tenga alguien de referencia. Puede ser, por ejemplo, un compañero o compañera que sea muy cercano. ¿Qué quiero decir? Que alguien de referencia, alguien pues que le vaya explicando un poco qué está ocurriendo en la clase, ¿no? Hablamos antes de anticipar qué va a pasar ahora. Por ejemplo, cuando se acabe esta clase, ahora tendremos matemáticas. O el profesor pues acaba de mandar 3 ejercicios de este libro. Paso por paso, que siempre haya alguien que pueda estar ahí por si esta persona se ve pues en la tesitura de qué está pasando en la clase, no estoy entendiendo nada, estoy súper desubicado, y yo creo que eso es algo que se puede llevar a cabo en el entorno escolar. Hablando del colegio también, hay una cosa horrible que siendo autista o no siendo autista creo que se debería cambiar, es la sirena del cole. Porque las personas autistas pueden ser hipersensibles o hiposensibles. ¿Qué quiere decir esto? Si es hipersensible a ciertos estímulos, es como que reacciona de una forma más brusca, pues por ejemplo a ciertos sonidos o a ciertas texturas o a ciertos sabores. E hiposensible es todo lo contrario, que quizás pues no sienten esa sensibilidad, si a lo mejor tiene hiposensibilidad a sus necesidades corporales, pues a lo mejor puede ser que pase que se orina encima o que no sienta la necesidad de comer por esa hiposensibilidad. Entonces hay que saber muy bien cómo reaccionan esas personas a ciertos estímulos para adaptar también pues esa parte. Entonces en el colegio algo que se debería cambiar y que es muy fácil yo creo es esa sirena, porque ese ruido es horroroso, la verdad. Y a lo mejor, por ejemplo, cuando nosotras fuimos a Irlanda, porque también somos, aparte de compañeras de profesión, somos amigas y nos conocimos en el instituto.
Y en el instituto pues hicimos un viaje de fin de curso a Irlanda. Ujú. Y allí fuimos a un colegio que me sorprendió mucho, como era el timbre, no sé si recuerdas, que era como muy Sí. suave y como muy corto, en plan, era como... Sí, hay algunos incluso que usan como una musiquita bastante Sí. tranquila, que incluso estaba pensando ahora, la sirena es sonidos, es un estruendo y claro, al final eso acabas asociando cosas negativas con esa sirena de, jo, ya viene otra clase, queda otra clase, todavía me queda mucho tiempo en el instituto, en el colegio, entonces eso también creo que es otro punto a favor para cambiar Bueno, ese sonido. pues, por favor, cambien las sirenas de los colegios. Otra cosa, también hablando del ruido, el ruido por la calle, las pitas de los coches. Creo que todos deberíamos hacernos más conscientes de que hay personas de todo tipo que les puede molestar esos ruidos, generarles mucho malestar y que a veces las pitas innecesarias, por ejemplo, cuando se forman colas y todos estamos viendo que hay caravana y que no podemos traspasar los coches. O sea, esas pitas son totalmente innecesarias. Entonces, quizás una persona autista vaya en un coche y le está jodiendo todo su día por tú no tener paciencia y dejar de tocar esa pita. Y también otra situación bastante cotidiana, los centros comerciales, llenos de luces, muchísimos estímulos diferentes, colores, tiendas, muchas personas, ruido. Y claro, quizás esto una persona que tiene autismo entra y es un mundo totalmente diferente. Y claro, quizás alguien que vaya con él o con ella va a pensar que está exagerando, esto es un centro comercial, un simple centro comercial. Claro, para ti puede serlo, pero ¿acaso sabes tú cómo puede la otra persona estar experimentando esa situación? ¿Le has preguntado cómo se siente? ¿Te has fijado en cómo lo expresa ese malestar? Esa es otra. Hay un gran mito en torno a los niños autistas que es que son como más hostiles o más agresivos hacia las demás personas. Y esto realmente no es así. Es verdad que pueden tener ciertos estereotipos que son pues esas formas de un poco aliviar su malestar o su ansiedad en ese momento, que es haciendo cosas tipo mecerse o correr de un lado a otro o no sé. Otra de las formas es agredirse a sí mismo. Entonces, no hay que mirar tanto la conducta del niño, sino por qué le está pasando esa conducta. El contexto. Exacto. Y así lo podremos ayudar, porque muchas veces tachamos a un niño de que es súper molestoso o que no para quieto o que hace cosas raras y no sabemos realmente por qué lo hace, ni si le está ayudando esa conducta, ni cómo lo podemos ayudar. Sí, con el tema de estudiar pues ese contexto en el que se dan estas estereotipias, pues también ver qué es lo que lo produce para poder evitar eso, ¿no? Ya que pues el menor o la menor o la persona adulta también no se dé cuenta de que esa asociación de esto me va a producir malestar y por ende esta conducta, pues que las personas que estemos a su alrededor, pues que podamos evitar eso un poco. Y aquí, ya que lo mencioné sobre los adultos, me gustaría también comentar que en la adultez hay muy pocos estudios porque están muy visibilizadas las personas adultas que tienen este trastorno y muchas no lo saben. Tal cual. De hecho, las más invisibilizadas son las mujeres adultas autistas, porque durante muchos años la investigación se centró en solo estudiar a los niños y a los hombres. Entonces, es como que ha ido habiendo bastantes críticas en torno a que ha aumentado el número de autistas y sobre todo mujeres. Y no es que haya aumentado, es que ahora se presta más atención y hay más formas de diagnosticar esta condición en las mujeres. Y también otro sesgo que existe respecto a la prevalencia en mujeres es que desde siempre se ha tenido la concepción por los estereotipos, los roles de género, de que las mujeres pues son más calladitas, no se expresan mucho. Entonces, eso es una característica del autismo, ¿no? En un grado mayor. Pero si tú ves a una chica o una mujer pues que actúa así, vas a decir,
pues es lo normal, es lo normativo, pero ¿hasta qué punto es normal? No, y al contrario también pasan desapercibidas porque por esos roles de género, la mujer siempre ha tenido como que complacer a las demás personas. Entonces, ha pasado más desapercibida porque la mujer, pese al malestar, al gran malestar y a la ansiedad que le puede ocasionar, pues enfrentarse a una situación social, ha tenido que aprender ciertas cosas para, si llega a una fiesta, pues adaptarse a los ruidos, a todas las personas que hay, saludar a la gente cuando no quiere. Entonces, cuando llegan a su casa, como que se quitan esa máscara y ahí es cuando realmente lo pasan mal. De hecho, hay varios perfiles en Instagram a los que sigo, como Mujer Autista o Palabra Autista o Autismo en Positivo, que son cuentas llevadas por mujeres autistas, que cuentan esto, que a lo mejor se pasan 3 días en su casa, en la cama, después de haber ido a una reunión social, por las expectativas que tienen sobre ella, porque muchas veces no pueden decir que no o cosas así. Entonces, hay que darle mucha más importancia al autismo en esta etapa y en este género, y a investigar mucho más sobre ello porque también necesitan ayuda. Claro, y poder tener esa prevención ya temprana en el caso de la infancia, y también un tratamiento que, aunque bueno estés en la etapa de la adultez, también tienes derecho a recibir esa terapia, ese apoyo para poder adaptarte cada vez más a este mundo que parece que no se adapta a uno, sino que uno tiene que adaptarse a ese mundo. Efectivamente, yo hablando con una persona autista, dijo una frase que me impactó muchísimo porque esa persona está en el instituto y lo estaba pasando súper mal porque se metían con esa persona. Entonces me dijo, es que yo siempre he intentado adaptarme a los neurotípicos, pero es que los neurotípicos no hacen una mierda por adaptarse a nosotros. Y es así. Tenemos esa tendencia a decir, las personas que están fuera de la media son las que tienen que hacer cosas para ser como nosotros. Y no es así, al final es lo que dije antes, de este mundo es de todos nosotros, de cada uno de nosotros, y todos tenemos que hacer para que todos estemos integrados, cómodos y a gusto, claro, en esta sociedad. Todos tenemos derecho a vivir como podamos, pero también tenemos esos deberes de pues ayudar a aquellas personas que presenten dificultades, ¿no? Porque es lo que dije antes y lo que llevamos diciendo, que todos tenemos esas ganas de poder desarrollarnos como queremos, y las posibilidades a veces hacen falta porque se les quita a las personas que, como decía, se salen de la media. Exacto. Bueno, pues haciendo un poco resumen de ciertos mitos que hemos estado diciendo, podemos recapitular en que está el mito de que pues las personas autistas no quieren relacionarse, no quieren relacionarse, que no son empáticos, también que son agresivos. ¿Qué más? Pues que el autismo es una enfermedad, lo que es totalmente falso, que tiene cura. No la tiene, es una condición como dijiste, pero lo que sí se puede dar es que haya pues una adaptación por esos apoyos sociales, esos pictogramas, esa persona de referencia. Ahí sí la persona puede evolucionar un poco y desarrollarse como mejor pueda. Y con esas adaptaciones, la ansiedad o ciertos trastornos que después pueden desarrollar como consecuencia de, ya no del autismo, sino de las pocas adaptaciones que hay para las personas autistas, pues van a disminuir sin tener que ser necesario acudir a terapia para trabajar tu ansiedad. Es decir, si todos fuéramos más inclusivos y tuviéramos en cuenta lo que hemos dicho de los ruidos, de no forzar si no quiere besar, de dejarle su espacio, de comunicarte con él, si no quiere hablar, pues a través de papel y boli, de pues cosas así, esa persona lo va a pasar mejor en su vida y va a tener muchísima menos ansiedad. Exactamente, hay que preocuparse un poco más en informarse sobre cómo poder ayudar a las personas con autismo
y sobre todo escucharles, comprenderles y también hacerte a ti comprender a la otra persona. Bueno, quiero acabar con el super mito de que los Asperger, que como dijimos, pues sería el grado 1 de ser espectro autista, son súper listos, son Einstein, lo hacen todo bien y no es así. Es verdad que al final las personas autistas, pues como tienen esos intereses restringidos, pues se centran mucho en un tema, buscan muchísima información sobre ese tema, entonces obviamente van a saber un montón de ese aspecto. Pero no quiere decir que no tengan dificultades en otros temas, en otros asuntos, que no necesiten ayuda para ciertas cosas. Así que eso, al final, no es que sean súper inteligentes, que obviamente sí que lo pueden ser, pero no es que se relacionen el Asperger con un cociente intelectual súper alto, sino que tienen esos intereses muy marcados, entonces buscan muchísima información sobre eso y pueden ser súper listos en ese sentido, pero también tener en cuenta que pueden necesitar más ayuda en otras cosas. Claro, y eso a los ojos de la gente externa hace como ese efecto halo, efecto general de que, pues si sabes mucho de esto y me estás diciendo muchos datos, es que sabes de todo. No, puede tener dificultades en otras materias, como dices. Bueno, pues para terminar, quiero recalcar la importancia de que no hay que mirar mal a las otras personas, ser lo más amables que podamos ser en nuestro día a día, porque no sabemos qué tiene esa persona en su vida, qué condición tiene, qué necesidades tiene. Así que si, por ejemplo, vemos a alguien en la calle o si alguien de nuestra familia corre de un lado a otro de la casa o hace ciertas cosas con las manos que a nosotros nos puede parecer raro, no lo miremos con esa extrañeza porque al final se va a sentir mal. Y a lo mejor simplemente es una estereotipia que esa persona tiene para relajarse y aliviarse y estar mejor en ese momento. Evitar los juicios y comprender un poco qué está pasando. Exacto. Bueno, Claudia, pues muchas gracias por acompañarme en esta psicopíldora. Espero que te haya gustado mucho. Y nada, si tienen alguna duda, sugerencia de tema, pues ya saben que pueden encontrarnos en Instagram, en Psicopíldora, y ahí nos dejan lo que ustedes quieran. Muchas gracias por la invitación. Me lo he pasado en grande. Un besito.